Escribí No habrá más penas ni olvido acá, en 1974, aunque muchos creen que fue durante el exilio. Era un momento difícil de mi vida. Mi viejo se estaba muriendo. Yo estaba muy sensibilizado por ese disparate que ocurría en el país y que nos desbordaba en todos los aspectos. ¿Qué era eso de que Perón bautizara como peronistas a quienes no lo eran y echara a peronistas que sí lo eran? Todo esto, que tiene explicaciones políticas, a mí me parecía poéticamente siniestro, y decidí trabajarlo en un pequeño pueblito como Colonia Vela. Osvaldo Soriano. No habrá más penas ni olvido. Bueno, básicamente el libro transcurre en Colonia Vela, un pequeño pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Osvaldo Soriano lo sitúa en las cercanías de Tandil. Por supuesto que Colonia Vela es un pueblo inventado por Soriano. Y básicamente en el libro tenemos un protagonista, Ignacio Fuentes, que viene a ser el delegado. Y este delegado, que está a cargo del gobierno de ese pueblo, es peronista. Es peronista y tiene a su grupo de gente que trabaja con él. Y un día se presenta gente del partido y gente del sindicato y plantean que la gente de Fuentes son trotskistas, son comunistas. Y ahí tenemos el inicio de la acción. Básicamente lo que quieren es hacer renunciar a el ayudante de Ignacio Fuentes, pero terminan intentando una especie de golpe de Estado. O sea, directamente pidiendo la dimisión de Fuentes. Y esto lleva a un enfrentamiento que empieza siendo argumentativo, discursivo, y termina a los tiros, termina con muerte, termina con tortura, termina con la explosión de la delegación, en fin. Y principalmente el gran conflicto es entre peronistas de izquierda y peronistas de derecha. Bueno, el libro o el libro engancha muy fácilmente, te atrapa desde el comienzo, cuando comienza con un diálogo, y empieza la trama de una. No te vas descubriendo los personajes, o vas descubriendo el lugar, vas descubriendo todo a medida que empieza ya la historia, y empieza ya con el conflicto de que tenés infiltrados. Comienza diciendo tenés infiltrados, y ahí comienza todo. Una palabra que en ese momento era también usada políticamente, ¿no? Este choque entre peronistas de izquierda y peronistas de derecha, y comienza así. Entonces te atrapa, es muy fácil leer, te atrapa, te lleva. El hecho ocurre en un solo día y una noche. No, digamos, dura eso el hecho, básicamente. Y después, con el tiempo, estructuralmente el libro no tiene saltos. Estructuralmente el libro arranca y es una cuestión que va avanzando continuamente, como van sucediendo los hechos. Eso también es importante. Y ahí empiezan a aparecer los personajes que, bueno, hay algunos que son un poco más protagónicos que otros. Quizás el central es Ignacio Fuentes, este delegado de Vela, que es el que lo acusan de que tiene infiltrado en la delegación, que lo acusan de marxista comunista a Mateo, que era el tipo que trabajaba con él hacía 20 años ahí como una especie de secretario. Efectivamente. Y básicamente el libro arranca así. Tenés infiltrados, dijo el comisario. Infiltrados, acá solo trabaja Mateo, y hace 24 años que está en la delegación. Está infiltrado, te digo, Ignacio, echalo porque va a haber lío. O sea, ya desde un primer momento el libro arranca planteándote cuál es el inconveniente. Te deja claro que peronistas, lo que diría Perón, hay peronistas de izquierda, hay peronistas de derecha, pero todos somos peronistas. Y creo que en función de eso, lo primero que, o sea, si nos basamos en lo cronológico,
empezamos con eso, empezamos con la declaración de, che, tenés gente marxista comunista adentro de tu espacio, y inmediatamente Ignacio Fuentes dice, yo voy a resistir. A mí de acá no me saca nadie, no van a sacar a mi gente. El tipo se hace cargo de la situación y va a su casa, busca armas y vuelve a la delegación. De hecho, cuando llega a la delegación se encuentra con que ya había un par de policías, el agente García y el agente Comini, si no me equivoco, y básicamente les plantea que quién está a cargo. Y les dice el comisario. Bueno, ¿el comisario está? No, no está. Entonces, ¿quién está a cargo? El subjefe Rossi, creo que era. ¿Está o no está? No, no está. Entonces, ¿quién está a cargo? Y los dos policías se miran entre ellos y dicen, no sé. Bueno, la cuestión es que Ignacio Fuentes se hace cargo, les gana con una vivada, llamémosle, a dos tipos que por lo que se denota en el libro, quizás eran medio brutos. Y bueno, entra a la delegación y una vez ya dentro de la delegación, toma el poder, tienen las armas, buscan al placero le dan un arma. Sí, básicamente empieza a repartir cargo el tipo para ganar lealtad. Que el placero termina siendo, no sé, director de parque, uno de los policías termina siendo sargento. Claro, primero lo sube a cabo, después lo sube a sargento. Y el tipo le pregunta esto, ¿cuánto gana? Todo el tiempo, ¿cuánto gana? Pero a mí en ese inicio del libro lo que me gustó mucho esto que te refleja, te lleva a un pueblo del interior, que Ignacio se va a su casa en bicicleta, a buscar las armas se va en bicicleta, y andaba en bicicleta el flaco ahí, y te refleja, te va pintando un pueblo del interior que vos tenés la delegación, la plaza, la iglesia, típica estructura de un pueblo del interior. Y lo más del interior que tiene, lo más de nuestro país, es el que se conoce todo el mundo. Se conoce todo el mundo, y por eso también yo creo que es uno de los conflictos, de cómo, si Mateo hace 24 años que trabaja acá, todo el mundo sabe quién es el Bolche, que es el de la ferretería, y nadie lo jode. Y me parece que eso también es como parte central. Yo creo que en algún momento también Ignacio se borra un poco del centro y aparecen otros personajes también muy interesantes, como es el preso ese que lo tienen barriendo, Juan, que lo tienen barriendo a Juan, y que de repente le dice, bueno, venite conmigo a la delegación, le da un arma y cobra un protagonismo que Juan no se esperaba ese día, que el comisario le había sacado a barrer la vereda de la plaza. Tiene tintes humorísticos como el que mencionaban recién ustedes, tiene varios tintes humorísticos. Cuando hay una parte al comienzo también, cuando está reflexionando en la plaza, el placero se le acerca, ¿cómo anda? Alejate, le dice, y empieza a reflexionar de lo que está pasando, y a los 2 minutos, bueno, vení conmigo, vamos para allá. Esas idas y venidas rápidas son muy graciosas, de este ir y venir, son cómicas. Pero bueno, hay un trasfondo político muy fuerte. Efectivamente, a ver, o sea, desde el primer momento el libro te deja claro que acá tenés un enfrentamiento, tenés peronistas de izquierda, tenés peronistas de derecha. Los peronistas de izquierda, representados por Ignacio Fuentes, tienen de su lado a la JP, a los universitarios, y los peronistas de derecha tienen a los servicios secretos, tienen una infraestructura quizás más establecida, pero bueno, cada quien tiene sus herramientas, ambos bandos tienen armas, y los enfrentamientos que se dan son realmente cruentos. Todo empieza de una forma muy, muy discursiva, como comentaba hace un rato, y todo termina con muertos, todo termina con torturados, en fin. El libro es un fiel reflejo de la época. Es la fotografía que hace Soriano de lo que pasaba en la Argentina.
O sea, que puede pasar que quizás por ahí no toma notoriedad porque ocurre en un pueblo del interior del interior. Pero los tipos por una delegación se cagaban a tiro. Imagínate más arriba. Tiene eso. Sí, a ver, o sea, para mí está bueno dejar claro que, como bien decíamos hace un rato, Soriano escribe el libro en el 74. O sea, un momento donde Perón estaba acá, donde Perón gobernaba y donde ya se empezaba a sentir que este tercer gobierno peronista no era lo mismo que los otros dos. Acá había otra gente rodeando al general Perón. No recuerdo bien ahora, no sé si Perón ya había echado a los montoneros de la plaza, pero no era lo mismo Perón junto a Evita que Perón junto a Isabelita. No era lo mismo Perón con el gordo Cook al lado que Perón con López Rega al lado. O sea, Soriano ya venía olfateando lo que pasaba. Y el libro creo que da cuenta de eso. Además, permanentemente se da esta situación de ya se va a enterar Perón. O sea, acá el sujeto omnipresente, omnisciente, termina siendo alguien que no está. Acá se sigue hablando de va a venir Perón. Entonces, bueno, en ese sentido termina siendo ese sujeto tácito de alguna forma. Y que también refleja esto de que nos matamos por Perón. Llegamos a ese nivel de sentimiento. Nos terminan matándose por Perón, por algo que piensan que ya va a venir, que va a hablar en el municipio, y a ese nivel de compromiso de ambas partes que asumen este conflicto. Pero tiene esa comedia y esa escalada de violencia. Esa escalada de violencia que va subiendo de nivel, llega el intendente y primero habla con Ignacio y después termina, a un nivel de violencia también, avalada por el intendente. Y vos cada vez que vas leyendo te va sorprendiendo el nivel de violencia que va escalando la situación. No, y lo que te va sorprendiendo también es la cantidad de gente que empieza a llegar. Claro. Empieza a llegar gente de Buenos Aires, ¿viste? Empiezan a llegar periodistas. Y también esta cuestión de cómo va corriendo la noticia de manera equívoca. Antes también, sí, y sabes que tiene... Yo creo que si lo agarra este libro alguien que no es argentino, le va a costar entender algunas cosas. Me da la sensación a mí. No sé, tiene como mucho... No digo vocabulario, sino, no sé, manera de ser, manera de sentir también, obviamente, el peronismo. Sí, seguro, coincido. Coincido. Y vos sabés que ahora que decías esto de que todo el tiempo sube de a escalones el conflicto, lo pensaba en el sentido de tesis, antítesis, síntesis, en el sentido de la dialéctica hegeliana. Y esa tesis, antítesis, síntesis vuelve a ser tesis, antítesis, síntesis, permanentemente. Es algo que acá estamos hablando de una escalada en términos de beligerancia. O sea, arrancamos con porque usted tiene infiltrados comunistas y el otro le contesta, hijo de puta sos vos. Y al rato empiezan a bloquear las puertas y después ya directamente empiezan a volar los tiros. En algún momento tenemos que hablar de un personaje muy interesante y muy querible, llamémosle, como es Cerviño. Cerviño es un tipo que se dedica a fumigar campos y con su avión, el Torito, básicamente lo que hace es rociar o sea, fumigar la ciudad cuando la derecha peronista quería tomar la delegación. Lo mismo, luego en la noche tira mierda, o sea, sí, tira bosta de chancho. Sí, sí, era. Sí. Porque se había quedado sin DDT, sin pesticida. Sin pesticida, efectivamente. Sí. Bueno, o sea, ahí también tenés un
una acción más en la beligerancia. De Y al hecho, nivel que llega de rociar pesticida en el pueblo. A sí, ese nivel llega. Sí. Y la respuesta a eso es trayendo las máquinas viales para voltear la puerta. Y bueno, una vez que logran entrar, ya ahí comienzan las torturas, los asesinatos. A mí me resulta muy simpático el rol del comisario. El comisario Llovera, si no me equivoco. Que básicamente es un tipo que al poco tiempo de iniciado el libro es secuestrado por la juventud peronista. Y hasta le establecen un horario para su fusilamiento. O sea, ambas partes, tanto la izquierda como la derecha, tenían sus armas, tenían sus recursos, tenían sus metodologías violentas, coercitivas, y acá queda explicitado eso justamente. Aparte, me interesa tomar esto que decís de que probablemente a alguien que no sea argentino le va a costar. Sí, o sea, yo me hago la idea de que nosotros los argentinos somos especialistas en enfrentamientos dentro de los propios espacios políticos o sociales, pero también lo pensaba en el sentido de, a ver, justo se da la casualidad de que hoy día se eligió al nuevo Papa, León XIV, y la Iglesia Católica también ha tenido momentos donde se han fustigado y se han matado entre la parte más conservadora y la parte más abierta. Por ejemplo, estoy pensando en los jesuitas. Estoy pensando en Francisco el Papa, que venía de los jesuitas, y los jesuitas acá en la Argentina, ya cuando estaban las misiones jesuíticas en épocas del virreinato, lo sacaron a punta de pistola. De hecho, no sé si han visto la película La Misión. Sí. Bueno, a ver, hermosa película. Pero bueno, o sea, el peronismo no es el único ámbito donde se matan entre ellos. Sí, le da el contexto argentino. Pero después el resto refleja la grieta que venimos viendo en otros libros. El que leímos de Juan José Castelli. Sí. No me acuerdo cómo se llama el libro. De Andrés, La Revolución es un sueño eterno. La revolución es un sueño eterno. Lo mismo. Los tipos que en su momento habían peleado juntos por la libertad se estaban haciendo cagar. Y venís más acá y te encontrás con el peronismo dividido. Quizás probablemente que ahora también yendo a una interna. Y después en el resto del mundo pasa lo mismo. Me parece que lo hace más argentino es el término peronismo. O por ahí los lugares donde acontecen las cosas. Sí, que es como... No sé, desconozco en otros países, pero por ahí... Estos pequeños espacios que son como focos, ¿no? Una delegación perdida ahí en el culo de Buenos Aires, y que el tipo tiene esta posibilidad de dar cargos. Porque vos fíjate que en un momento se empiezan como a armar una especie de ejército así. Y aparecen los municipales, que los flacos nada que ver, ¿viste? La cuadrilla. Y los vagos los meten al bardo. Claro. Y ya aparece otro y lo meten al bardo y termina siendo más una cuestión de conocimiento, de conocidos, que una cuestión hasta política. Hay momentos donde lo político se corre, porque sí, es verdad, está encuadrado en esta cuestión política el libro. Pero hay momentos donde la política, vos fíjate que se corre y queda, pero yo a Ignacio lo conozco toda la vida, es un buen tipo, y quedan de lado esas cosas y va al eje del pueblo que decía vos, esto de se conocen todos con todo. Vos sabés que se me viene otra referencia, va a ser muy breve, pero así como acabo de decir que hoy día se eligió a León XIV, también hoy en día creo que hace menos de una semana se estrenó la serie del Eternauta, y ahí también tenemos una situación en la cual vemos que si bien hay un invasor externo, quienes más terminan peleándose entre sí son las personas, son los sobrevivientes a ese ataque de un invasor extraterrestre. Ahí también tenemos
una novela, una ficción, pero que seguramente se basa en lógicas muy palpables, muy de nosotros los humanos. Esto es escaso, esto es finito, o este es el espacio que yo quiero ocupar. Y bueno, y la forma de dirimirlo es a los tiros. De hecho, o sea, entre las cosas sobre las cuales Soriano también se inspira, está la llegada de Perón a Ezeiza, donde el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda se peleaba para ver quién estaba más cerca del palco. Si Montoneros, si los sindicalistas, si quién, las juventudes, quién iba a estar más cerca del palco. Y bueno, y así terminó también el recibimiento a Perón en Ezeiza. ¿Viste la película? Vi la película. ¿Qué te pareció? Es polémico. Por un lado me gustó mucho, y por el otro es como que dije, esto es complicado. ¿Año de la película? Buena pregunta, no tengo la más pálida idea. Porque estamos hablando de política y también es importante cuando sale. Creo, yo no la vi, pero creo que cuando sale antes, 40 días antes creo de las elecciones. De las 83, elecciones, sí. Que tuvo un gran impacto a nivel nacional esa película. Sí, efectivamente. Contame. Y vos sabés que, a ver, el director es Héctor Olivera, mismo director de La Patagonia Rebelde, de La Noche de los Lápices. Y Héctor Olivera, yo enganché una entrevista a él, y el tipo dice, mirá, yo peronista nunca fui. Peronista nunca fui. Y mucha gente me tildó de peronista por tratar de mostrar la realidad del partido y darle difusión. Y tanta otra gente me tildó de radical, ya que de una u otra forma yo terminaba mostrando lo peor del peronismo. Y sí, y es cierto lo que decís, fue ahí muy breve a las elecciones. Pero principalmente me interesa ir por partes. ¿Por qué me gustó la película? Porque es una forma de ponerle cara a los personajes. Y tengamos en cuenta que, está bueno. o sea, actúan los grandes actores argentinos. Actúa Federico Lupi, actúa Ulises Dumont, actúa Rodolfo Rani, actúa Raúl Rizzo, Arturo Mali, que yo lo tenía de malo de las novelas, Norberto Díaz también, el histórico malo de las novelas, uno de los hermanos Pasic, ahora no me acuerdo si era Salo o el otro, en fin, o sea, actúan prácticamente todos los grandes actores argentinos, y eso no solo permite internalizar más las cosas que pasan, sino que también permite, o sea, la película agrega cosas, agrega algunas cosas, le pone un chimichurri, y eso lo tomo como algo positivo. Ahora bien, ¿por qué hubo cosas que no me gustaron de la película? Porque tiene una cuestión muy del cine argentino de los 80, de las partes. El libro es en parte comedia, y la película exalta mucho esas partes de comedia. Es como que lo hacen juguetón. Hay momentos de comedia física donde la gente se cae, o sea, cuando Cerviño tira la mierda en el pueblo, la gente se patina, se cae. Es que en el libro no exalta mucho la parte esa humorísticamente, digamos. Lo muestra más como un caos. Sí, se cae, sí, que no sí. pueden caminar, que a uno le aplasta un auto. Es como trágico más que comedia. Sí, pero a ver, así Acá lo hacen diferente en la película. Sí, y te ponen una verdulera de fondo, música simpática, claro. llamémosle. O sea, hay momentos donde parece Esperando la carroza. De hecho, siento que también está mucho eso, porque Esperando la carroza es una obra de teatro primigeniamente, y luego una película que muestra una realidad terrible. Bueno, yo siento que Olivera hace algo muy similar acá. Los momentos de comedia les pone una música de verdulera atrás, y hay momentos asperísimos, hay momentos de tortura, hay momentos de clímax que siento que tal vez no se le da la preponderancia que sería necesario. Pero bueno, ahí tenés las cosas buenas y también las cosas malas de la película. Los otros días estuve hablando con un peronista
hecho y derecho, sobre este libro, sobre Soriano, sobre este libro y sobre la película, y él me decía que le encantaba la película. Él me decía que si tenía que elegir una de las dos se quedaba toda la vida con la película. Yo no. Antes que el libro. Él se quedaba con la película antes que con el libro, yo no, yo me quedo con el libro. Así todo le vamos a dar importancia también a su palabra, ya que, o sea, es un peronista que ha militado, que en su momento estaba más a la izquierda, que quizás hoy por hoy esté más a la derecha, y que ha reivindicado en varias ocasiones a Osvaldo Soriano con su militancia. Así que le vamos a cruzar bola. Él dice que la película tiene su encanto. Yo quizás no soy muy partidario, pero bueno, otro tema. Vamos a hablar de Osvaldo Soriano. Yo he leído bastantes libros de Soriano. Es más, esta colección de Seix Barral estaba en su momento de oferta, como toda la colección en ese momento era Walmart. Leí Triste, Solitario y Final, No habrá más penas ni olvido. Bueno, son como 4 o 5. No sé, la verdad es que el libro, este sí me gustó particularmente. Es muy visible el libro. Se te ilustra con facilidad en la cabeza. Después la verdad que no me convenció mucho la obra de él. Pero bueno, eso es una cuestión muy personal. Es un libro que te invita... Digo, esto fue escrito en el 74, obviamente. Hoy, 2025, lo lees. Te invita a ver más allá del libro, ¿no? A conocer un poco. Si no conocías, te invita a conocer. Che, ¿qué pasaba en esa época? Me parece que te enmarca o refleja esa época y que decís, bueno, ¿era realmente así o pasó en ese pueblo? Invita a googlear un poco, me parece. Y eso hoy, actualmente, tal vez en ese momento, bueno, se sabía, obviamente, salía en todos lados, se sabía cómo se vivía el país. Me parece que hoy, si lo agarrás y lo lees, te invita, alguien que no esté muy asiduo a lo que pasaba, a revisar la historia, te invita a investigar un poco, que eso está bueno. Sí, seguro. Sí, totalmente. Por ahí lo que tiene, yo creo que él ha buscado esta parte de darle ese toque humorístico, porque si no sería como una cuestión muy trágica. Esto de los tipos atrincherados que los están cagando a tiro. Y que no es, sí, está bien, pero igual no siento que sea humor llano, sino es más que humor, es cotidianidad argentina, es digamos, es esa viveza criolla, es digamos, es que uno lo toma con humor porque se siente reflejado, obviamente. Pero acá no hay ese humor que decía recién el Muque, que se caían, que ponían música, o que pasaba algo cómico en sí. Es eso. Hay una escena de un camión que lo llevan empujando. Sí, que son creo que la cuadrilla de municipales. Y que es cómica, digamos, que eso también depende de cómo lo tomes vos. Pero me parece que hay 2 o 3 momentos que son cómicos y hasta bizarros. Claro, a mí eso de que le pregunta y le empieza a dar cargo al policía, es cómico también eso. Lo nombra y en medio de la balacera lo nombra y lo hace a Mateo, lo hace llenar un papel y le da el cargo ahí. Bueno, en medio de la balacera es cómico. El momento donde el otro policía sale del baño que había cagado. Claro, cuando cae la bomba, decís vos. Es cómico. Sí, es una situación muy cómica. Que está en el baño y ve cómo va cayendo la bomba que le ponen. Y intenta agarrarla, sí, es muy cómica, sí. Pero digo, la plantea de esa manera, o decir, el tipo está ahí, sí. Pero usa un humor muy, muy nuestro, me parece también. Que lo hace también eso que decía, eso argentino, porque capaz que alguien que no es de acá, cuando empieza a repartir cargos, así, ¿cómo? Si no sos, digamos, no entendés esa metodología que usa el delegado para tratar de captar y que no se vaya de la delegación. Dice, yo te nombro a vos cabo, no, te voy a nombrar sargento, a vos te nombro director de parques y de Colonia Vela. Estrategia que usa, que vos decís, qué hijo de puta, ¿entendés? Cómico, pero es si entendés un poco como la idiosincrasia argentina, me parece. Sí, y hablando de idiosincrasia argentina, siento que también
algunas de las cosas que más me gustaron fueron ciertas frases que se dan en el libro. Como Che, esta está buenísima. Está buenísimo. frutos Esta está rojos. buenísima, fruto rojo, ¿eh? Probala, boludo, posta que es fresquito. Perdón, boludo. Está muy bueno. Veamos. Es como muy fresca, ¿no? Sí, Qué interesante. Está bueno. Sí, ¿qué decías? Frases que reflejan nuestra idiosincrasia. Hay un montón. A mí me encanta, o sea, con la que más me quedo es con la que dice Mateo cuando cuando Ignacio le dice, tomá la escopeta, vamos a resistir. Y Mateo le contesta, ¿qué pasa, don Ignacio? Dicen que somos bolches. Y Mateo cierra con la siguiente frase, que es, ¿bolches? ¿Cómo bolches? Pero si yo siempre fui peronista, nunca me metí en política. Bueno, Pero tiene sus momentos que por ahí, yo no sé cuál es el sentido con el que lo ha hecho. Que tiene una parte donde te refleja la interna del peronismo. Puede ser intencional o no, pero vos fíjate, el peronismo de izquierda es como el más popular, por así decirlo, el placero, aquel. Y el peronismo de derecha es como los tipos que venían de Buenos Aires, los que estaban más pegados a la fuerza de seguridad, los que tenían un poder un poco más grande, que estaban más arriba de la intendencia. Y también tiene estas cosas que es como, viste, los tipos decían que eran peronistas porque decían, viste, como una cuestión cotidiana. Yo no sé con qué intención lo ha hecho él, si como una cuestión, el peronismo masivo, pero por momentos si vos lees entre líneas decís, che, pero esto la verdad que dicen que son peronistas por decir algo. Los tipos, continuamente hay varios personajes que dicen por decir algo. Y después también esto que vos decís, bueno, repartir los cargos, todo, que en algún punto también es hasta contraproducente. Porque es como decir el modus operandi. Sí, es la estrategia que usa en ese momento. A lo que voy es Sí, que entiendo. te muestra de varias facetas de lo mismo. Yo no sé con qué intención lo ha hecho Soriano, pero por ahí por momentos, viste, te da para pensar algunas cosas. Sí, te muestra cómo un delegado usaba su poder de delegado para tratar de convencerte al otro, y lo que decías vos recién, ¿cuánto cobras? Bueno, ahora va a cobrar el doble. Me parece que por ahí iba la estrategia. Sí, una estrategia. ¿Qué tan de acuerdo están con lo que voy a decir? Empieza el libro diciendo, tenés un infiltrado. Para mí el infiltrado es Suprino, que lo manda a la delegación, a Tandil a captar presupuesto para hacer una obra, y vuelve con esa idea por parte del intendente y lo quieren sacar a Ignacio. Me parece que el verdadero infiltrado es Suprino. sí, eso es lo que se da a entender, pero estamos hablando de cosas muy ambiguas. A ver, o sea, no sabemos qué hay de atrás de esa denuncia contra Mateo, de che, Mateo es bolche. Claro. No sabemos qué hay atrás de Puede eso. ser que podía haber algo también. No, yo digo que acá es Estamos yendo ya irrelevante. muy entre qué podía pasar en esa ficción, pero... A ver, o sea, acá es irrelevante quién es el traidor. O sea, No, pero el traidor es Suprino. ¿y qué tal si Mateo? Insisto, para mí es irrelevante. Sí, está bien. Pero igual Suprino, pero pará, vamos a poner, Suprino es el que lleva el conflicto. Sí. Suprino es el que lleva y genera todo esto, Bueno, cuando pues, viene de Tandil. Los tipos, lo que te muestra de que por ahí no es subjetivo esto de que eran cosas de manual. Esto que le habían plantado panfletos a los tipos en las casas. Sí, Todas estas el cosas- intendente es el que maneja y muestra en un momento que dice, bueno, plantale revista del Che Guevara, plantale una bomba en la CGT y llevame preso 3 de la juventud, armame el paquete, le dice. Eso lo dice el intendente a Suprino. Bueno, esa es la parte a mí que más como más espesa del libro y como más rica. La parte cuando te empieza a mostrar la muñeca de los tipos adentro de las situaciones para tratar de hacerte creer una situación. Pues fíjate que todo el tiempo está diciendo apuren que vengan los periodistas, que vean un tipo muerto. O sea, a los tipos no les calentaba nada, los tipos querían sacarlo cagando de la delegación para hacerse con esa cuota de poder, y te empieza a mostrar toda
estas operetas que se arman que nosotros actualmente vemos, ¿no? Mil veces hemos visto a la policía tirando piedras y para que pueda ir la policía misma a pegar a los manifestantes. Eso lo hemos visto un montón de veces. Pero sí me pareció interesante ahí como el ojo clínico decir, che, mirá, a este le plantaron panfleto. Hay que traer un tipo y tirarlo ahí y que venga justo la cámara y saque una foto y que se corra la voz que hay un muerto. O sea, cómo eran de manual y cosas que se siguen repitiendo hoy, boludo. Sí, sí, totalmente. Retomando, no quiero que se me vayan un par de cosas. Hace un rato toda esta charla comenzó porque Barros hablaba de cuestiones muy de nuestra idiosincrasia y yo cité esa frase de Mateo diciendo, pero si yo siempre fui peronista. De la mano de esa me gusta mucho la última parte del libro. Entre a esa altura, Sargento García, que no siento que sea azaroso lo de Sargento García siendo una referencia al zorro. Sí, puede ser. O sea, pasar de oficial a cabo y de ahí a sargento, siento que no es azaroso. Pero ese último diálogo entre el sargento García, un policía, y Juan, el tipo que estaba preso. Un preso, sí. Un preso por estar borracho tirado en la plaza, no un preso por pero un delito pero en grave. el barrio, en el pueblo era catalogado como el preso. Estaba preso. El ratero, el borracho. Sí. Pero bueno, Sí. después de todo lo que ha sucedido en el pueblo, después de las muertes, las torturas, el último diálogo del libro es este. Va a ser un lindo día, sargento. García se dio vuelta en dirección al pueblo y se quedó con la vista clavada en el horizonte. Tenía el rostro fatigado, pero la voz le salió alegre, limpia. Un día peronista, dijo. O sea, básicamente esta cuestión de va a ser un lindo día, un día peronista. Ese es el último diálogo del libro, a pesar de todo lo que había pasado. También me parece algo muy, muy de nuestra idiosincrasia. Que deja expuesto el ser argentino. Y por último, algo que está en el libro es cuando encuentran, o sea, los sectores de la contrainteligencia peronista encuentran a Cerviño arriba de Torito, su avión, y se da un pequeño diálogo, sí. un pequeño interrogatorio. Sí, muy bueno. En el libro, inclusive, Cerviño le canta una estrofa de un tango, niño bien, pretencioso y engrupido, lo trata de pendejo gorilón, le dice, si vos sos peronista yo me borro. Y a todo esto, el peronista de derecha le contesta, no vas a tener tiempo, porque yo te voy a borrar antes. Le contesta, callate negro de mierda, vos no me vas a enseñar a ser peronista. ¿No ves que te usaron, cabecita? Nunca vas a entender nada. Y todo este cruce dialéctico en la película cierra de una forma hermosa, que es Norberto Díaz, el histórico malo de Muñeca Brava y de las novelas de los 90, metiéndole un itacazo al grito de ¡Viva Perón! A Ulises Dumont, que hace de Cerviño, que está arriba de Torito de su avión, quien también recepciona ese balazo al grito de ¡Viva Perón! O sea, mutuamente los dos están gritando ¡Viva Perón! Y matándose el uno al otro. Eso me parece, una gran imagen. O sea, una imagen cruda, claramente, que a uno lo deja pensando. Pero bueno, Sí, que refleja esos momentos del país y el libro también. Y es algo que le agrega el director, porque acá no sale, obviamente. Acá lo matan y no le dispara, pues no se muere ahí, pero no grita la frase. Pero ese diálogo es muy bueno también. Ese diálogo es muy bueno. Y el último, bueno, como si era el libro, también un día peronista es genial. De la mejor manera que cierra el libro y encierra todo. ¿Encontraron algún tipo de música adentro del libro? Algo que dijeran, che, esto se me asimiló con el libro, o esto me lo topé en las hojas del libro. Si bien habla mucho, pero
Es verdad, habla mucho, habla de habla que los autos reproducen música, pero para mí la historia en sí se refleja con tangos, es de tango, y hay un tango de Pugliese que se llama Uno, cantado justamente por Edmundo Rivero, que me parece que lo refleja muy bien. Qué lindo el mundo Rivero. Me parece que eso lo refleja. Sí. Y la letra aparte, me parece. Después hay una canción que se llama también de un tango, no sé si es o solamente Descamisada, sí, que habla también bueno, de esta idea peronista y que también está muy bueno. Pero tiene sabor a tango, no sé, tiene tango, me parece que es muy de tango. Porque también es una historia triste, ¿no? Llegar a esos niveles de violencia por algo, por un rumor o por querer sacar a alguien del... Mataron al pobre Placero, lo mataron. Y mataron al loco del pueblo también. Lo matan al loco del pueblo. Lo mataron también. Lo matan al loco del pueblo, que lo meten. Sí, bueno. Pará, Ignacio también se muere. Bueno, pero Ignacio se muere. Ignacio fue torturado y le cae una pared encima. Le cae una pared encima. Sí. Se muere el intendente, muchachos. Se muere el intendente, lo matan. Su primo lo baja del auto y le tira un tiro en la cabeza. O sea, a ese nivel. Y que el tipo se sube y dice, bueno, me duele la cabeza. Mirá el nivel, ¿no? Me duele la cabeza, pero en el cuartel seguramente tengan aspirinas. Y acelera 140 en el auto. O sea, a ese nivel, ¿no? De la sociedad. Era una sociedad que no era de cristal para nada. No. Era una sociedad que andaba calzada todo el día. Una sociedad que, claro, que vos decís, esto es el lejano oeste. Hoy, 2025, lo lees y decís, esto pasaba. Esto invita mucho. Me parece que a mí, entrando al tema de que si nos gusta o no nos gusta, es un libro que sí, que invita, que está bueno, a mí me gustó, y que te invita un poco también a decir, che, esto pasaba, esto te invita a indagar, te invita a conocer un poco, si no sabes un poco, si sabes, es un reflejo muy enriquecedor. Y a mí me gustó por eso, porque es muy argentino, muy la idiosincrasia, un pueblo de Tandil, cómo va escalando, aparte, digamos, a nivel de lectura, cómo va escalando la situación, no te deja que lo soltés al libro, no te deja, porque empieza arriba y sigue arriba todo el tiempo pasan cosas que te invita a seguir leyendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Era un pueblito, y nosotros que somos de Mendoza, pero tenemos miles de lugares en nuestra Mendoza que digamos que te llevan a un lugar así, que vas a la municipalidad, vas a la plaza en bici, o sea, a nosotros mismos nos pasa, yo voy a la municipalidad en bici, ando en bici, entonces más nos atrapaba, a mí más me atrapaba. Sí, vos sabés que, a ver, a mí me remitió a dos cosas. La verdad no encontré mucha música este libro, o sea, yo que por ahí no me gusta hacer referencia en sí a canciones que se citan en el libro, sino a cosas que me retrotrae el libro. Quizás no me tope con nada muy del otro mundo, más allá de que sí, o sea, claramente el subtexto que respira acá es el tango. Pero a mí me remitió a dos cosas. Por un lado, al libro La Voluntad de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, una obra monumental de más de 1500 páginas que en su momento la editaban en 3 volúmenes. De hecho, acá la estoy viendo. Bueno, el tomo 1 tengo. Y ¿puedes mostrarla? Está escondida. Bueno. Está escondida, pero acá la vi, está La Voluntad. Me remitió a eso, donde tenés muchas historias de la resistencia, de gente que andaba calzada. Y por el otro lado, me remitió a ciertas historias de algunos antiguos compañeros de mi época de militancia que siempre contaban eso. A ver, o sea, tipos que vivían en pueblos, en Tunuyán o en Luján, que no eran ni el Tunuyán de hoy en día ni el Luján de hoy en día, sino lugares mucho más rurales, que siempre contaban que durante los años del peronismo ellos andaban calzados, o sea, tipos que hace 10 años tenían 80, 90 años y que siempre contaban eso, en su juventud, cuando estaba el peronismo, ellos andaban calzados. Después los vaivenes propios de la política hacen que uno deje de militar y se acuerde de estas anécdotas, pero bueno,
siempre me resultaba muy simpático eso. O sea, no estamos hablando de algo... o sea, quizás hoy por hoy sí sea algo ajeno a nuestro día a día, por suerte. Pero bueno, o sea, esto ha existido, esto ha pasado. Total, sí. Tiene un anclaje de ficción, pero habla de algo que pasaba, que vos entrabas a la casa y habían ahí. El delegado entra a su casa y se lleva armas en el cinturón de la bicicleta. O sea, vos decís que... ¿Cómo? Así, de un rumor, porque también el delegado escala de un rumor, pero escaló a 1000. No fue a charlar qué pasaba con el comisario o con su primo. No, escaló, entró a la casa y se llevó unos chumbos. A ese nivel escaló. Bueno, ¿y les gustó el libro? Sí, a mí sí, ya lo dije. Es verdad, lo he hecho. Sí, me gustó. Me pareció bastante ilustrativo el libro, por así decir. Me pareció que se puede imaginar bastante, te pinta parte esta de la Argentina que por ahí nosotros no hemos vivido. El contenido del libro me gustó mucho. Hay algunos personajes con los que te encariñas más que con otros. Después, estilísticamente o estructuralmente, el libro no me copó mucho. Me parece que el libro está como escrito hasta para cine. Esa sensación me dio. Que es un libro que lo lees y que va derecho a la pantalla o que te lo imaginas derecho. Y no tiene una estructura como muy rebuscada. Entonces es como lineal el libro. Va sucediendo esto. Como una crónica casi. Sí, me parece que a mí me gustan un poco más los libros que tienen más saltos en el tiempo, quizás que tienen otros juegos ahí. Después cuando leemos un libro con muchos saltos en el tiempo, putea. No. Pero digo, y después también no hay cambio, fíjate que no hay cambio de personas ni de narradores. Es un libro bastante cuadrado. Pero sí, bastante entretenido, me gustó. Por ahí tiene un exceso de diálogos, pero creo que eso es lo que lo hace rico y le puede dar esta identidad de la que estamos hablando todo el tiempo, de las expresiones y todas esas cosas. Y también siento que todos esos diálogos lo hacen ágil. O sea, el libro dice, hola, ¿qué tal? Yo vine, es esto lo que vine. Estoy diciendo la frase mal, igualmente. El meme me está saliendo mal. Lo cual es muy... A lo que yo vine fue a esto. A lo que yo vine fue a esto. Amigo. Ay, qué patético cuando uno le sale mal eso. Pero bueno, más allá de eso, a mí este libro me lo regalaron. Y en la dedicatoria decía, una experiencia similar a tirarse de la alfombra mágica del Challao. Mira qué buena referencia. Bien mendocina, ¿eh? Bien criolla. Sí, como la Payunia. Como la Paduria. Qué buena. Mirá qué bien, qué bien. Qué bien que nos ha salido la cerveza esta. Qué buena birra. Le agradecemos a la gente de Payunia que nos ha tirado una banda de variedades de birra. Están todas muy buenas. Muy buenas. Sí. Pero bueno, concretamente a mí me lo regalaron con esa dedicatoria. Y siento que la alfombra mágica del Challao, no sé si se han tirado. Sí, me tiraron. Un acto suicida. ¿Se han tirado? ¿Te tiraste? Sí. Yo salí todo quemado. Mira. Salí todo quemado. Entonces no te tiraste con la alfombra, ¿no te dieron la alfombra? Sí, me dieron. Te quedó chica la alfombra. No, a la mitad del camino perdiste la alfombra. No, yo perdí la alfombra. Perfecto. No. Hace muy poco me tiré, ¿eh? No, yo hace más de 20 años. Más de 20 años. Invitamos al que de Mendoza que vaya a tirarse esa alfombra porque es un viaje de ida. Sí, tenemos que ir. A mí me gusta. Sí, vamos, nos tomamos unas payunas y vamos. ¿Sí? Ahí está. Sí, estoy. Pero bueno, el caso es que siento que el encanto de eso es que efectivamente, o sea, uno entra en un tobogán con el libro. Arranca ya yendo al hueso y nunca para. Siendo que hay momentos donde quizás los diálogos ganan la escena, quizás se vuelve un poco más rebuscado, pero nunca pierde la agilidad. Es verdad. Y acá yo siento que hay dos formas de leer el libro. Una, leerlo de un cachetazo, básicamente,
Es un libro que en algunas horas lo terminás. Y la otra es aquella persona que se pone, googlea, entra a Wikipedia, busca referencias, lee con mucha concentración toda la última parte, que vendría a ser el Génesis, que le llama el editor, a la explicación, a las entrevistas que reúnen tanto del propio Soriano como frases de Italo Calvino, de José Pablo Feynman, de Tito Cosa. Hay cartas. Sí. Graciela Esperanza, Verónica. Carta de Julio Cortázar, hay una carta de Julio Cortázar. Sí, efectivamente. Ana María Schwa. O sea, son muchas las citas que hay. Eduardo van der Kooi. Bueno, en fin. Uno tiene la posibilidad también de volverse de hacer un análisis sesudo de cada una de las partes del libro, de encontrarle los paralelismos, de buscar a Perón, a la izquierda peronista, a la derecha peronista, más allá de la obra fantástica, sino llevarlo a la propia realidad. Es recomendable, digo, que estamos hablando de esto, que puede hacer un análisis histórico también, lo puedes recomendar en una escuela tranquilamente. Unos pibes que estén estudiando historia o en la, no sé, en la universidad, esté estudiando historia, sí. Es muy recomendable. O alguien que está iniciando en una militancia, también. También porque te enmarca, te muestra y te muestra también esa pasión de militantes, ¿no? Que llega a ese nivel, bueno, muy altos. Bueno, con una payunia en la mano les decimos muchas gracias, la verdad que nos ha gustado mucho este libro y bueno. ¿Y la cerveza? Y la cerveza, obviamente, agradecemos a Payunia, le hemos pasado muy bien esta noche y bueno, será hasta la próxima.